humanamente no tienen sentido, pero que el Señor tiene un propósito en cada cosa. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, libro de Romanos, el capítulo 4. Bueno, me dieron el 5, pero como yo soy rebelde, el 4. No, mentira. Vamos, es que las cartas pues son completas, ¿cierto? Entonces, para poder entender lo que dice el 5.1, vamos a leer desde el 4.20, amén. Libro de Romanos, capítulo 4, verso 20, y vamos a leer hasta el capítulo 5, versículo 2, amén. Dice así: tampoco dudó, viene hablando de Abraham, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Bueno, les quiero hacer esta noche como un resumen en cuanto a lo que hemos visto de la doctrina de la reconciliación. Sabe que la iglesia, por decirlo de alguna manera, dividió como los enseñanzas, que es lo que es una doctrina. Lo veíamos con el hermano Andrés el domingo. Una doctrina es una enseñanza, pero en realidad nuestra iglesia tiene una sola enseñanza. ¿Sabe cuál es esa enseñanza que predicamos? El Evangelio de Cristo. ¿Y saben qué consiste ese Evangelio? Es uno solo. Amén. ¿Y saben qué consiste ese Evangelio? En que Dios es uno, ¿cierto? Y que es santo, ¿cierto? Que es perfecto, que es amor, que es todopoderoso, y que ese Dios, en su inmenso amor y misericordia, vino y se manifestó en carne a los hombres, ¿eh? Y que no solamente se manifestó, sino que fue a la cruz y murió, y en la cruz nos justificó, nos reconcilió, nos salvó, ¿cierto? Por su gracia y por su misericordia, ¿eh? Y que un día nos dio la promesa de que un día volverá por nosotros, ¿eh? En eso consiste ese evangelio que nosotros predicamos. Ese es como el resumen, ¿cierto? Y esta doctrina de la reconciliación es una de las que a mí humanamente no me cabe en la cabeza, porque reconciliar, como lo hemos visto a lo largo de estos jueves, para que haya una reconciliación, ¿qué tuvo que haber pasado? ¿Cierto? Una pelea, hubo guerra, ¿cierto? Y hubo eso, hubo una enemistad, hubo un pleito, una separación, una situación que hizo que pues nos enemistáramos, para que nosotros ahora nos podamos reconciliar, ¿cierto? Sabe que a mí me gusta ver no solamente el significado, el sinónimo, lo que significa la palabra, sino el antónimo, es decir, lo que es completamente opuesto. Los sinónimos de reconciliación son conciliación, pacificación, apaciguamiento, arreglo, avenencia o entendimiento. Y los antónimos son enemistad, conflicto, no sé si esto les suene familiar, ruptura, desarmonizar, distanciar, perdón, no escribí bien, alienar, agitar, que es incompatible. Y todo eso éramos nosotros con el Señor, ¿cierto? Estábamos completamente alejados del Señor. ¿A causa de qué? ¿Dónde ocurrió esa situación que nos hizo separar del Señor? ¿Sabe qué? Decíamos, hablando de esta doctrina que predicamos, y es que nosotros tenemos un Dios santo. Amén. No que sea santo, sino no que tenga santidad, perdón, sino que Él es santo. Amén. Tenemos un Dios no que tenga amor o que sienta amor por nosotros, sino que es amor. Tenemos un Dios no que tenga espíritu o que haya espíritu en Él, sino que Él es
espíritu. Amén. Y así muchas otras características de Dios que hacen parte de su esencia, de lo que Él es absoluto, que Él es todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Y en esa santidad el Señor creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Amén. Lo creó, digámoslo así, en cuanto a santidad se refiere, digno, apto. Porque el propósito del Señor es que este ser al que había creado le adorara, ¿cierto? Le rindiera alabanza. Pero resulta que este ser desobedeció. Y dice la palabra del Señor que por un hombre entró el pecado y tras el pecado la muerte, ¿cierto? Y como este ser perdió esa santidad, pues ya no se puede acercar al Señor, porque el Señor es santo y a Él nada contaminado puede acercarse a su presencia. Por eso es necesario que nosotros nos limpiemos antes de presentarnos delante del Señor. Amén. Y ese pecado, esa desobediencia del hombre hizo que se perdiera la comunión con el Señor, y a partir de ahí pues quedó enemistado el hombre con el Señor. Pero el Señor se ideó un plan de salvación. Digamos que se ideó, eso suena muy humano. El Señor tenía establecido, ¿cierto? Porque pensar que de pronto que el Señor tenga ideas nosotros, ¿cierto? Pero Él es ilimitado, ¿cierto? Entonces el Señor tenía un plan de salvación para el hombre, para nuestra era, y tomó un velo de carne, se vistió de ser humano y vino con el propósito de acercar eso que se había distanciado, con el propósito de restaurar eso que se había dañado, con el propósito de apaciguar eso que se había hecho un caos, ¿cierto? Esa enemistad entre el hombre y Dios. Y uno de los pasos a través de los cuales el Señor nos reconcilia es la santificación. Amén. Como les decía hace un momento, delante de la presencia del Señor no puede entrar nada que no esté purificado, que no sea limpio. Entonces por eso el Señor hace este paso de la santificación en la vida de una persona, con el propósito de que podamos presentarnos ahí sí delante del Señor. Amén. La reconciliación recupera las capacidades del perdón y la comprensión de los hechos y restaura las capacidades afectivas. Eso decía uno de los tantos significados que aparecen en internet sobre lo que es la reconciliación. Y me pareció interesante porque dice: la reconciliación recupera las capacidades del perdón. ¿Sabe que cuando nosotros estábamos separados del Señor era difícil perdonar, ¿cierto? A nosotros mismos, a los otros. Pues ese efecto de la reconciliación en nosotros no solamente nos sirvió para reconciliarnos con el Señor, sino con sanar toda esa situación con nosotros mismos y con los demás. Amén. Porque tan es así que dice por allá en Mateo 5:23 que si usted no tiene una buena relación con su hermano, si usted está en una situación difícil y usted va a presentar su ofrenda y se acuerda que esa situación está ahí viva, ¿qué dice el Señor? Deje ahí su ofrenda, no me la va a presentar así, ¿cierto? Déjela ahí, vaya, póngase en paz y ahí sí, venga y presente la ofrenda delante del Señor. Entonces la importancia no solamente de que Dios, que es como el resumen de la doctrina de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, ¿cierto? Y nos encargó, aparte de todo, a nosotros esa palabra de la reconciliación. Amén. La importancia de que no solamente nos reconciliemos con el Señor, sino que es el tema que me dieron, que esa reconciliación produce en nosotros paz. Amén. Paz para con Dios, paz para con nosotros mismos y paz para con los demás. Amén. Dice que esa enemistad dañó la relación que había entre el ser humano y Dios. Y otro concepto que aparecía respecto de la reconciliación es que para que haya una reconciliación debe haber una aceptación de la situación entre las dos partes, ¿cierto? Las dos partes ofendidas. ¿Quién ofendió a quién?
nosotros al Señor, ¿cierto? Y mire que nosotros no fuimos a pedirle perdón al Señor, no dimos el primer paso, ¿cierto? Sino fue Él el que vino a buscar. Nos dice por allá en San Lucas que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, amén. Y sabe que es, por eso les decía que esta es de las doctrinas que a mí me cuesta trabajo entender, porque muestra lo que es Dios en esencia y es su amor. ¿Sabe que dice por allá en el libro de Isaías? Lo monté aquí grande, Isaías 1:18, si me ayudan, David, gracias. Dice el Señor a través del profeta: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo no sé, pero a mí no me cabe en la cabeza eso, porque cuando a uno lo llaman a cuentas, uno se asusta, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que lo llamen a uno a cuentas? Pues que hay que pagar, ¿cierto? Eso que usted debe, que eso que usted hizo, que esa falta que usted cometió, pues hay que resarcir, hay que pagar. Entonces hay que alistarse, sea en cuanto a pedir disculpas, a pedir perdón o ofrecer disculpas, sea que haya que sacar de la cuenta bancaria un dinero para resarcir según el daño que se hizo, ¿cierto? Pero el Señor dice: vengan, vamos a hacer cuentas. Entonces, que si sus pecados fueren, mejor dicho, horribles, ¿qué pasa? Que ya no, ¿cierto? Que como la blanca lana. Y eso es un acto de misericordia, amén. Eso es un acto de la gracia, de que también es otra doctrina de la gracia del Señor. Y es que por su gracia nosotros no tuvimos que pagar por lo que habíamos cometido, ¿cierto? Porque la paga del pecado, dice la palabra del Señor, es muerte, ¿cierto? Y nosotros merecíamos la muerte. Y hay algunos que de pronto decimos: no, es que yo no me merezco esto, yo no me merezco lo otro, yo lo que me merezco es una casa por allá en Los Rosales, yo no me merezco esta vida. Y sabe que, siendo sinceros, nosotros sí merecemos, pero en realidad lo que merecemos es castigo, ¿cierto? Merecemos sufrimiento, merecemos muchas cosas, porque hemos desobedecido al Señor, porque hemos sido rebeldes, porque hemos sido injustos, mentirosos, pecadores, ¿cierto? La lista es larga, ¿cierto? Si usted se pone a hacer cuentas de su prontuario, le dice el Señor: venga, vamos a hacer cuentas, ¿cierto? Pero resulta que ese prontuario el Señor lo borró por su santa misericordia y su amor en la cruz del Calvario, amén. Es ahí donde uno dice: es que este Dios no tiene límites, este Dios se pasa de bueno, este Dios es más que amoroso, más que misericordioso con nosotros, que teniendo como destino final la muerte, el Señor nos da vida y vida en abundancia, y no solamente aquí, sino que nos ofrece la vida eterna. Y dice la palabra del Señor que aún Él nos guiará más allá de la muerte. Gloria al Señor Jesús. Encontré unos pasos que dicen que son los que se deben seguir en el acto de la reconciliación, y dice: reconocimiento del daño, aceptación mutua, perdón, disculpa y reparación. Y me causó mucha curiosidad el último, y dice: comunión y diálogo. Es decir, esta noche que podamos entender que el Señor no tenía por qué hacer nada por nosotros, la verdad, pero que a Él le plació en su infinita misericordia darnos. Hay gente que dice que el Señor es de segundas oportunidades, y yo soy testimonio de que el Señor no da segundas oportunidades, el Señor da todas las oportunidades. Cada día es una oportunidad, cada día que usted amanece con vida, es el Señor diciéndole: venga, vamos a estar a cuentas, venga, hoy vamos a hacer las cosas bien, hoy es el día aceptable para la salvación. Y yo no sé si usted de pronto esté pasando por situaciones difíciles en su vida, de pronto que todavía le cuesta entender el camino del Señor o entregarse completamente al Señor. El Señor le está diciendo hoy que hoy también hay esperanza, pero es hoy, porque, como decía el hermano Andrés ahorita en la oración, nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, ¿cierto? No somos dueños del mañana.
Y hoy estamos y mañana no sabemos, ¿cierto? Tantas cosas que pasan en el día. Hay gente que salió hoy a su trabajo y no volvió a casa, ¿cierto? Pero el Señor si nos tiene aquí con vida es porque tiene un propósito con nosotros. Y porque una vez más nos está hablando y nos está diciendo, venga, reconciliémonos. ¿Sabe que a mí me parece duro que el que se vio afectado sea el que tenga que decir, venga, reconciliémonos? Y eso es lo que el Señor nos enseña, que si su hermano le ofendió, vaya usted y le pide disculpas. Y uno dice, ¿pero por qué? Si él fue el que me ofendió, él es el que tiene que venir, ¿cierto? Es la lógica humana. Pero yo no me canso de decir que en el Señor todo es distinto. Amén, amén, gloria a Dios. Y que nosotros tenemos que entender que nuestra ciudadanía no está aquí, que nuestra ciudadanía es de allá, de donde esperamos a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y que como nuestra ciudadanía es de allá, pues ese reino es distinto, y debemos aprender a vivir las normas que ese rey nos plantea, porque van a ser beneficiosas para nosotros, porque dice la palabra del Señor que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y sabe que entender eso de la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, es difícil cuando uno está pasando una situación dura, ¿cierto? Uno dice, ¿cómo va a ser agradable para el Señor esta enfermedad? ¿Cómo va a ser agradable para que el Señor se agrade con esta situación económica, con esta escasez, con esta depresión, con esta situación que estoy viviendo? Pero es que nosotros no sabemos cuál es el propósito que Dios tiene en esa situación. Yo creo que todos hemos pasado por situaciones duras, ¿cierto? Difíciles, que uno dice, no voy a salir, hermano, pero creo que hoy también hay muchos que podemos decir, hay un Dios que responde, hay un Dios que oye, hay un Dios que sí da la mano, hay un Dios que acompaña, hay un Dios que prometió que iba a estar todos los días con nosotros, y ha estado, amén, y estará con nosotros todos los días, porque Él es fiel. Esa es lo que tiene fidelidad. Esa es una de las características de nuestro Dios en su esencia, que Él es fiel. Amén. Y que no falla, y que Él responde según el propósito que tenga, aunque no entendamos. Como esto de la reconciliación, que siendo nosotros los que cometimos la falta, Él fue el que se entregó. Él se hizo justicia por nosotros, Él se hizo pecado, dice la palabra del Señor, para que en esa muerte nosotros pudiéramos tener acceso a este Dios todopoderoso. Yo no sé, hermanos, la verdad es que estudiando este tema le dice al Señor, como dice la canción, indigno soy de tu amor, Señor, la verdad. Y qué bueno, hermanos, que nosotros pudiéramos aprovechar esa misericordia del Señor. Dice la palabra del Señor que cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Si nosotros, Él hizo ya todo por nosotros, nos lavó, nos justificó, amén, nos reconcilió. Él ha hecho todo, hermanos, todo y más, ¿cierto? Hay unos que dijimos, yo por ejemplo decía, yo no me voy a casar, eso de casarse es muy difícil. Y por la gracia del Señor ya casi completamos 11 años con el hermano Andrés, y hoy puedo decir que el matrimonio es una bendición del Señor, amén. Y así muchas cosas que de pronto humanamente tenemos miedo de hacer, porque se nos ha dicho que ese evangelio es difícil, pero la palabra del Señor dice que en el mundo tendréis aflicción, pero que este evangelio está hecho para valientes, amén. Este evangelio está hecho para hombres esforzados. Nadie nos dijo que iba a ser fácil. El Señor no dijo, vean, les prometo que van a tener rosas y flores y chocolates todos los días. ¿Sabe qué dijo el Señor? En el mundo tendrán aflicción, pero no se preocupen. ¿Sabe por qué? Porque Él ha vencido. Y así como Él venció, nosotros también venceremos. Y es por su amor y es por su misericordia que hoy estamos aquí. Y que hoy usted y yo disfrutamos de lo que Él nos ha dado. Y a veces nosotros en medio de este caos que se llama planeta Tierra, vemos las cosas, o solamente las cosas horribles, ¿cierto? Y entonces vemos las guerras, y entonces vemos las enfermedades, y vemos cómo se mueren personas queridas, y entonces vemos cosas, entre comillas, horribles, ¿cierto? Pero sobre eso dice la palabra del Señor que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor. ¿Ve? Y vemos entonces que, claro, hay enfermedades, pero vemos en medio de esas enfermedades a un Dios sanando, a un Dios acompañando, a un Dios levantando, a un Dios fortaleciendo. Amén. Que en medio de cada situación que vivimos,
nuestro Dios está ahí, que nuestro Dios es fiel, que nuestro Dios no quebranta sus promesas, y que este acto de reconciliación que hizo el Señor por nosotros, lo que hizo es que restauró la comunión, esta comunión que se había perdido entre Dios y nosotros, que el Señor hizo expiación por el pecado, amén, a través de su gracia, y que ahora nos ha dado un nuevo comienzo, amén. Dice la palabra del Señor que todas las cosas viejas pasaron, pero que aquí Él las ha hecho todas nuevas, amén. ¿Y a través de qué? A través de esa reconciliación. Ya no somos más enemigos del Señor, pero hay una condición. Leíamos en los pasos a la reconciliación y era una aceptación mutua. El Señor está diciendo hoy: vengan, estemos a cuenta, vamos a estar a cuenta, pero hay una condición, hermano, y es que si usted ha cometido, sabe que tiene un prontuario, debe acercarse al Señor y debe aceptar y debe reconocer. Sabe que nosotros últimamente camuflamos los pecados y decimos: es que yo cometí errores, y decir una mentira no es cometer un error, es un pecado. Y últimamente como que maquillamos las cosas y no queremos que se nos hable de santidad, y no queremos que se nos hable de pecado, porque eso es lo más bonito de errores, pero es pecado delante del Señor. Y ¿sabe qué es lo más maravilloso que me parece de este Dios? Que aunque nosotros pecamos en el pasado, pecamos en el presente, y lo más seguro es que en esta condición humana pecaremos en el futuro, con todo y eso Dios ha sido fiel a sus promesas. Sabe que si usted sabe que alguien le va a fallar, si a usted le dicen, hermano, alguien le pide prestado un dinero, y usted le dice, alguien viene y le dice, hermano, no le preste ese porque es mala paga, usted como que se retracta, ¿cierto? Pero mire que el Señor no, con todo y que sepa que nosotros somos mala paga, el Señor aún así está con sus brazos de amor dispuestos, esperando a que alguno esta noche decida aceptar al Señor en su vida. Sabe que una de las historias que muestran el amor de nuestro Dios es la historia del hijo pródigo, y a mí esta historia me conmueve porque me siento completamente identificado, porque era un muchacho que tenía todo en su casa, pero un día se aburrió de vivir. Bueno, dicen por ahí que la buena vida cansa, ¿cierto? Y este muchacho salió de su casa dispuesto a disfrutar, entre comillas, de los bienes que le ofrecía el mundo. Y estando ya, se dio cuenta de que todo lo que le habían pintado no era de verdad, ¿cierto? Y se puso a pensar un día y dijo: en la casa de mi padre hasta los siervos tienen abundancia de pan, y yo aquí me estoy muriendo de hambre. ¿Qué hago aquí? Si en la casa de mi padre está mi padre, y yo sé lo bueno que es mi padre. Amén. Y este muchacho sale en busca de su padre, diciendo, repitiendo en su cabeza las cosas que le va a decir, ¿cierto? Diciéndole: padre, que yo he pecado, que no merezco que me llames como uno de tus jornaleros, digo, de tus hijos, llámame como uno de tus jornaleros. Y lo que más me parece maravilloso de este padre representando al Señor es que su padre lo ve a lo lejos y no espera que llegue: ahí viene el sinvergüenza ese. No, ¿cierto? Él dice: ahí viene mi hijo. Y sabe, este padre amoroso, de recibir a ese muchacho con los brazos abiertos. Y yo creo que a ese muchacho se le quedaron atragantadas las palabras, porque este padre amoroso no lo dejó decir nada, no le dejó decir todo ese sermón que había preparado: padre, que no soy digno, sino que lo abrazó, lo besó. Yo no me imagino qué olería este muchacho, yo no me imagino la condición física de este muchacho, pero no creo que fuera bueno, pero a su padre no le importó. Y ese es nuestro Dios, amén. En eso consiste la reconciliación, que a él no le importó el pecado que usted y que yo hubiéramos cometido, sino que nos perdona y nos hace hijos y nos permite entrar al reino de los cielos y nos permite acceso a sus promesas. Y dice la palabra del Señor que nos hace sus hijos por el nombre que es invocado en nosotros a través del bautismo, y que si hijos, también herederos de esas promesas, amén.
y que por ese nombre que Él ha puesto en nosotros, Él va a venir un día por ese espíritu que ha colocado de verdad en nosotros, y que Él va a venir y nos va a tomar, amén. Y estamos esperando a ese Dios, estamos esperando en esas promesas de nuestro Dios. ¿Sabe que hay algunos que más que no pueden entender de pronto el Evangelio, no porque el Señor no les haya demostrado su amor, sino porque no tienen en su corazón la capacidad de perdón hacia sí mismos? Porque la palabra del Señor dice que todos nuestros pecados los echa en lo profundo de la mar y ya nunca más se acuerda de ellos. Pero nosotros todo el tiempo estamos recordando, o hay un enemigo también que todo el tiempo nos está acusando y diciendo: pero es que usted hizo, pero es que usted hizo. Hermano, yo creo que es tiempo de dejar eso atrás. He aquí, todas estas cosas viejas pasaron, amén, y hoy son hechas nuevas en Cristo a través de la reconciliación. Qué bueno que podamos perdonar, qué bueno que podamos perdonarnos, y qué bueno que podamos aceptar el perdón de Jesucristo en esta noche, y que podamos entender que Dios tiene propósitos especiales con cada uno de nosotros, que no es una casualidad que usted esté ahí sentado, que no es una casualidad de ese don, talento, habilidad que el Señor le ha dado. El Señor tiene un propósito especial. Yo los quiero invitar a que estemos de pie, hermano. Yo no sé si usted, no traje reloj, no, bueno, me prestaron este grande, ya me pasé, no me veo cuenta. Pero hermano, yo le quiero invitar a que usted se tome un momento en esta noche y que haga un recorderis de su vida, de lo que el Señor ha hecho por usted. ¿De quién era usted? Dice la canción: yo no era nada cuando Él me tomó, pero ahora soy un príncipe de su pueblo. Amén. Es que no hay Dios como nuestro Dios. Amén. No merecíamos tanto amor, pero a Él le plació, por su gracia, por su misericordia, reconciliarnos con Él para tener acceso a su presencia. Y qué bueno, que hermano, que ahora que entendemos que tenemos libre acceso a su presencia, podamos adorarle como Él se merece. Es que Él es Dios, hermano. Él es Dios todopoderoso y ha tenido misericordia de alguien como usted y de alguien como yo. Yo no sé si usted quiera elevar sus manos en esta noche y darle las gracias al Señor por su obra redentora en la cruz del Calvario y por todo lo que Él ha hecho por ustedes. Cristo Jesús, tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu verdad.